Hola chicos y chicas, les doy la bienvenida a esta tercera sesión virtual de la asignatura de biología para los grupos segundo A y segundo B. Eh, Vamos a empezar como lo hacemos habitualmente con unos cuantos avisos, comentarios. El primero pues es respecto a las tareas y correos que me han estado llegando. ¿Okay? La verdad, no he tenido el tiempo para revisar. Revisar sí, pero no para contestar. No he tenido el tiempo para contestar a todos sus correos de uno en uno como lo hago normalmente. ¿Okay? Más allá del mensaje que les envía a la escuela. Pero les aseguro, sí los estoy revisando, sí he estado viendo que van llegando sus tareas. Entonces no piensen que no les estoy haciendo caso. Simplemente pues entre preparar las actividades, preparar los videos, preparar las presentaciones, ver cómo se les va a dar los temas, preparar sus proyectos, no me ha dado tiempo de responder a todos los correos. Entonces tengan un poquito de paciencia, si los estoy revisando, sí les voy a responder más adelante en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo. No piensen que no les estoy haciendo caso nada más. Entonces me disculpo si he tardado en responder alguna duda. Que las dudas trato sí de responderlas lo más pronto posible, pero pues a veces se me mezclan con todos los demás correos y pues puede pasar un día, día y medio. Entonces si me he tardado, me disculpo. Si alguno de ustedes me mandó un correo preguntándome algo y no le he respondido, tal vez se me pasó, por favor vuelvan a mandar el correo y escriban en el asunto: maestro, tengo una duda, ¿okay? Para que yo identifique rápidamente que es un correo de una duda y lo pueda responder en cuanto lo vea. ¿Okay? Fuera de eso, sí he revisado sus correos, puedo darme cuenta que la mayoría de ustedes sí hicieron su tarea, entonces eso es muy bueno porque vamos a poder seguir trabajando con los temas. ¿Okay? Esta clase les voy a marcar una tarea, lo siento, pero la presentación va a ser un poquito más corta que las otras que les he estado dando. Eso es bueno para ustedes. Bueno, ya sin más, vamos a empezar con la presentación del tema. Denme un segundito. Uy, quedó muy grande. Ahí está. Bueno, la sesión de hoy va a ser acerca de la ecología de poblaciones. Sí, más ecología, ya se los había dicho. Vamos a estar con ecología y específicamente de poblaciones, que este es un tema muy importante y más adelante vamos a hablar por qué. Pues más adelante en esta presentación, no otra clase. ¿Okay? Vamos a recordar de la clase previa que era una población. Una población es el conjunto de individuos, todos de la misma especie, que comparten y compiten por recursos y que interactúan entre sí. Comparten una serie de características también como la piscina genética y todo eso. Ahora, la ecología de poblaciones, como tal, estudia las propiedades de una población, las propiedades emergentes que las vamos a ir viendo, a fin de describir y explicar los fenómenos relacionados a estas poblaciones. Es una de las ramas de la ecología más amplias. De todos los, hay una ecología, por ejemplo, de comunidades, hay una ecología de ecosistemas, hay subciencias y disciplinas para cada uno de los niveles de la ecología, pero el de la ecología de poblaciones es por muchísimo el más amplio, el más estudiado. Y al final de esta presentación vamos a explicar un poquito de por qué. Pero cuando estudiamos ecología de poblaciones y vamos realmente, vamos a decir, a la naturaleza, ya no hablar tanto de poblaciones humanas, pero sino más bien de poblaciones naturales, de animales y plantas y otros organismos, a veces no es tan claro decir, ok, esta es una población y esta es otra población. Claro, si tengo una población de árboles, una población de monos, una población de tigres y una población de aves, pues sí, es muy fácil distinguir cuáles son las diferentes poblaciones. Pero imagínate que tenemos en un área delimitada del bosque dos clanes de monos que se pelean entre sí. Entonces, ¿cómo puedo yo saber
que realmente son dos poblaciones de monos distintas, o en realidad se trata simplemente de una población grandota con cierto nivel de segregación. ¿Okay? Es donde viene la importancia de aprender a delimitar una población. Para empezar, los individuos de una población tienen el mismo ciclo de vida, es decir, el mismo ciclo de hacer crecer, reproducirse, todo lo demás, sucediendo más o menos de manera, vamos a decir, paralela. ¿Okay? Esa es una de las características. Otra muy importante, esta tal vez les resulte más familiar, es que los estratos generacionales están participando todos en los mismos procesos al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? ¿Qué son esos estratos generacionales? Por ejemplo, vamos a pensar en una población humana, la de ustedes. Todos ustedes, estudiantes, han tenido más o menos el mismo ciclo de vida porque tienen la misma edad. Al tener la misma edad, todos ustedes son una generación, vamos a decir un rango de edades. Todos ustedes son una misma generación. Sus papás, por ejemplo, son otra generación. Sus abuelos son otra generación. Nosotros, por ejemplo, los maestros todavía, los que estamos relativamente jóvenes, todavía entramos dentro del rango de generaciones igual de sus papás. O sea, vemos que hay capas. Las generaciones, que si generación X, que si millennials, que si baby boomers, que si los que vienen, que no sé cómo se llaman, la generación Y creo que se llaman. Entonces, hay esos estratos generacionales y cada estrato está haciendo más o menos las mismas cosas. Por ejemplo, todos ustedes están cursando la preparatoria y todos los integrantes, la mayoría de los integrantes de su generación están cursando la preparatoria, y cuando salgan de la preparatoria y entren a la universidad, todos ustedes van a estar cursando la universidad. Entonces, están participando juntos en los mismos procesos. En una población natural, por ejemplo, la etapa de infancia, vamos a decir, estamos hablando de los monos, ¿no? Que tienen una infancia. Todos los monitos que nacieron más o menos al mismo tiempo van a crecer juntos, van a interactuar juntos, van a formar relaciones de dominancia, sumisión, liderazgo, todos esos estratos sociales que existen los van a formar durante su crecimiento. Luego todos juntos van a alcanzar la madurez sexual, van a entrar a su primera etapa reproductiva todos juntos al mismo tiempo, igual como si fueran compañeritos del salón de clase, y todo este proceso se va dando a través de estratos generacionales. Sus papás, por decirlo de alguna manera, ya pasaron por ese tiempo, ahorita están en otra etapa, y así. Entonces, los estratos generacionales comparten el tiempo en el cual participan en esos procesos. Y otra cosa muy importante es que hay un intercambio de información genética, es decir, la reproducción entre los miembros de una misma población. Vamos a regresar al ejemplo de los monos. Tengo aquí mis dos grupos de monos, mis dos clanes de monos que no se llevan muy bien, se pelean entre sí. ¿Okay? Si esos dos clanes no se reproducen, las hembras de un lado no se reproducen con los machos del otro o viceversa, entonces realmente son dos poblaciones de monos distintas que están compitiendo entre sí, pero están delimitadas. Que puede haber migración, por ejemplo, que se salgan unos de aquí y vayan al otro, pero se están saliendo y están entrando en otro, no están simplemente yendo y volviendo a su gusto. O sea, sí puede haber una migración y una emigración, pero no un entrecruzamiento. ¿Okay? Entonces ya tenemos que son dos poblaciones distintas. Si por el contrario la distribución del territorio y de la reproducción entre estos no es clara, entonces es más factible hablar de una sola población de monos en este caso. ¿Okay? Todos juntos, que no se llevan muy bien, que puede que haya dos potenciales líderes que están compitiendo y cada uno tiene sus seguidores. Pues eso ya es otra cosa. Ahora vamos a hablar de las propiedades emergentes de las poblaciones. Esto ya lo hemos visto en ocasiones, pero vamos a verlo con un poquito más de detalle. La vez pasada realmente solo lo vimos de pasada. Ahora sí lo vamos a ver bien. ¿Okay? Una población tiene densidad, es decir, el número de individuos por unidad de territorio o unidad de área que abarca el total de la población. Una abundancia, muy parecido a la densidad, solamente que la abundancia es solamente el número neto. ¿Okay? Podemos tener una población
100 monos y una población de 1000 monos. Pero la población, o podemos tener dos poblaciones de monos, cada una con 100 monos. Pero la población número 1 abarca un área de, no sé, 1000 metros cuadrados. Y la población 2 abarca un área que solamente es de 500 metros cuadrados. Entonces, aunque tienen la misma abundancia, la densidad de la población 1 es menor porque tienen más espacio. Mientras que la densidad de la población 2 es mayor porque tienen menos espacio. Distribución por edad, que es eso mismo que ya hemos dicho, que se forman estratos de generaciones por edad. Una población tiene crecimiento, pero crecimiento poblacional. Este crecimiento está ligado a la reproducción, es decir, las tasas de natalidad y mortalidad. También a la migración y a la emigración. Una proporción de sexos, es decir, tantas machos, tantas hembras, tal porcentaje de machos, tal porcentaje de hembras, muy ligado por supuesto a la característica emergente individual de los individuos, cada uno tiene un sexo. Una distribución espacial, es decir, en el territorio, cómo están agrupados. Vamos a tener una diapositiva solo para esta. ¿Okay? Natalidad y mortalidad, por supuesto, cuántos nacen, cuántos mueren, fuertemente ligado al crecimiento. ¿Okay? La suma neta de esto tiene mucho que ver con si la población está creciendo o está decreciendo, es decir, se está reduciendo en número. Y una migración, por supuesto, que también está relacionada al crecimiento, es decir, cuántos integrantes salen de la población y cuántos integrantes nuevos de otras poblaciones entran a ella. Estas son las propiedades emergentes de una población y todas son objeto de estudio. Ahora vamos a hablar de la estructura poblacional, los componentes de una población. La estructura poblacional tiene componentes físicos y tiene componentes bióticos. Recordemos que los componentes bióticos son los componentes vivos, seres vivos. Entre los componentes físicos tenemos los recursos: agua, espacio, refugio, derechos reproductivos, comida. El terreno, muy importante. ¿Okay? Si es una pradera, si es una cueva, si es una montaña, qué tipo de terreno hay, si es kárstico, si es arcilloso, si es arenoso. ¿Okay? Todo eso es parte de los componentes físicos. Y por supuesto las condiciones. ¿Qué es esto de las condiciones? Humedad, altitud, saturación de oxígeno, rango de temperaturas. Todo esto son las condiciones. Podremos decir que son las condiciones meteorológicas, el clima, pero hay otras cosas que no son exactamente el clima. La altitud, la latitud, la presión, todo eso. ¿Okay? Entonces solamente son las condiciones del lugar. Por el lado contrario de los componentes bióticos tenemos a la propia población, ¿okay? Los propios individuos de la especie específica de la población que estamos hablando. Pero también tenemos a los antagonistas, es decir, poblaciones que pueden ser de la misma especie o de especies distintas que interactúan de manera negativa sobre la población que estamos estudiando. Es decir, podemos estar hablando de depredadores, de poblaciones de parásitos, de poblaciones competidoras, ¿okay? Que no necesariamente tienen que ser de la misma especie. Pues son competidoras y tal vez comen la misma comida o ocupan los mismos espacios o hay poca agua y compiten por ella. ¿Okay? Esos son los antagonistas. Y tenemos las simbiosis, las poblaciones de seres vivos que interactúan con la nuestra de manera positiva. Por ejemplo, en el caso de las plantas, las bacterias del suelo, que son descomponedoras y convierten la materia orgánica en elementos inorgánicos que las plantas pueden usar, esa es una simbiosis. Los hongos micorrízicos que habíamos mencionado también es una simbiosis. Muchos animales también interactúan de manera simbiótica. Las aves a veces funcionan como avistadores de depredadores y avisan a todos los demás. Cuando ven un depredador, como están ellas hasta arriba y ven todo, ven un depredador y hacen ruido, gritan y todos los escuchan y se esconden. Y el depredador pues dice que así como que, oye, ¿por qué les avisas? Ya se quedó sin comer. Eso es una relación simbiótica. Un poquito extraña, pero pues sí están. Otro ejemplo puede ser, bueno,
Tal vez no sea muy agradable, pero nosotros los seres humanos se podría decir que tenemos una relación hasta cierto punto positiva con las cucarachas, porque pues todo lo que producimos ellas se lo comen, entonces les encanta estar con nosotros, aunque a nosotros no nos gusten. Entonces, con todas esas relaciones positivas. También hay una estructura espacial, es decir, si se recuerda de las propiedades emergentes, la distribución de la población. ¿Okay? Para eso tenemos que hablar de los patrones de distribución. Existen tres principales. Está la distribución agrupada. El recuadro de color vendría a representar el territorio total del que dispone la población. En la distribución agrupada vemos que a pesar de que hay mucho territorio, los organismos se mantienen en grupitos y hay grandes partes del territorio que están vacías y que no tienen organismos. Esa es la distribución agrupada. Forman así sus grupitos, sus boletas. Muy parecido a ustedes en el salón de clases, ahora que lo pienso. También tienen sus grupitos. Los organismos están reunidos en grupos. Esto generalmente se refleja una distribución irregular de los recursos en el ambiente. Y este es el patrón de dispersión más común. ¿Esto qué quiere decir? Que porque yo tenga un territorio grandote, no quiere decir que todo el territorio es igual. Los recursos que yo puedo llegar a necesitar, como vamos a decir el refugio, el agua o la comida, están en algunas partes del territorio, pero en otras no. Pon tú que soy un organismo que necesita tal vez cuevas para habitar, para pasar el día, si soy un murciélago, ¿no? Los murciélagos necesitan sus cuevitas o perchas, árboles grandes con ramas amplias para pasar la mayor parte del día y luego salir a la noche a alimentarse. ¿Dónde van a estar? Es entonces de mi territorio estos murciélagos, pues donde están estas perchas o estas cuevas. Y en las partes donde no hay, tal vez una parte donde solamente hay pastos o un laguito por ahí, ¿okay? O una parte donde se cayeron los árboles, tal vez por un ciclón o por la deforestación, pues ahí no va a haber. ¿Okay? A pesar de que es parte del territorio que estos murciélagos están ocupando, cuando salen de noche y se mueven alrededor del territorio, están comiendo insectos y están acaparando recursos, normalmente no están ahí. Entonces, a eso se refiere la distribución irregular de los recursos. Luego tenemos la distribución de población aleatoria, es decir, no hay un orden, realmente no hay un patrón, pueden estar en cualquier parte. Los organismos tienen una distribución impredecible. Esto es típico de las especies de los individuos que no interactúan de manera fuerte entre sí. Es decir, puede que sean parte de una población, puede que incluso se reproduzcan entre sí, pero realmente fuera de esas etapas no interactúan mucho entre sí. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que no se lleven, quiere decir que les da igual. O sea, no es, por ejemplo, como en el caso de los tigres, donde se tienen que mantener alejados porque si no hay pelea. Esa sí es una interacción fuerte, ¿okay? Es un tipo de territorialidad. En este caso les da igual. Si hay alguien de mi misma población aquí junto a mí, me da igual. Y si no hay alguien, también me da igual, ¿okay? No es un tipo de distribución muy común, ¿okay? Pero podemos hablar, por ejemplo, de los corales en el mar, ¿okay? Los corales son sésiles y el lugar donde un coral empieza a crecer, pues ahí se va a quedar. Y está determinado simplemente por que encuentren un buen lugar para anclarse. Entonces realmente, una vez que los corales empiezan a caer, pues caen donde sean, ¿okay? Y se pueden desplazar solo una pequeña cantidad de espacio antes de anclarse definitivamente y empezar a formar una estructura de coral completa. Entonces, otro ejemplo, pues podemos hablar tal vez de las lombrices en la tierra. Igual, o sea, ni siquiera saben si están cerca una de las otras. Durante las épocas reproductivas, que es la época de lluvias, salen a la superficie para encontrarse y se reproducen en la superficie y luego regresan otra vez a la tierra y nunca más se vuelven a ver a veces. Entonces, son distribuciones aleatorias y no son muy comunes, se los digo de una vez, no es algo muy común. Y luego tenemos la distribución uniforme, que después de la agrupada es la segunda más común, ¿okay? Los organismos están distribuidos de manera muy ordenada y muy uniforme en el área que ocupan. Aquí dice, esto es típico de las especies en que los individuos compiten por un recurso escaso, como el agua en el desierto, pero también es típico de las especies con un comportamiento muy territorial,
¿Okay? Luego, el caso de los tigres que vimos durante la clase pasada. Cada uno tiene su territorio, genera su espacio de exclusión, y todos los demás organismos evitan entrar en ese espacio a menos que lo hagan a sabiendas y de forma intencional. ¿Okay? También, pues, si los recursos son escasos, generalmente cada organismo tiene su pequeño pedacito de recurso que le asegura su supervivencia, y los demás mantienen la distancia porque saben que no van a encontrar ese recurso. ¿Okay? Mejor busco otro y me quedo con el mío. Luego tenemos la estructura. Ya vimos la estructura de componentes, ya vimos la estructura espacial. Ahora vamos a hablar de la estructura temporal, es decir, cómo se organizan las poblaciones a lo largo del tiempo, porque cambian. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los ciclos infradianos y los ciclos circadianos. ¿Y qué rayos quiere decir esto? Ahorita lo vamos a ver. Los ciclos infradianos son aquellos ciclos repetitivos en el ciclo de vida de las poblaciones, que tienen una duración o una repetitividad superior a un día. Estamos hablando, por ejemplo, de las estaciones. También podemos estar hablando de ciclos multianuales. ¿Okay? ¿Cómo serían los ciclos estacionales? Un ciclo infradiano muy visible es, por ejemplo, el de los animales que viven en zonas frías y que hibernan. Por ejemplo, los osos. Típico. Los osos, durante la época del estío y la época de la primavera, están cazando, están comiendo, se están reproduciendo. ¿Okay? Luego llegan las épocas frías, en el otoño se ponen a engordar horriblemente, se termina la reproducción, y luego llega el invierno. El oso deja de estar paseando por todas partes y se busca un lugar donde dormirse, y ahí se queda. Y pasa todo el invierno hasta la primavera, o sea, 3 meses durmiendo, moviéndose lo mínimo. O sea, tal vez guardó comida en su cueva y solo se levanta, come un poco y se vuelve a dormir, así como nosotros cuando estamos de vacaciones. Entonces, esos son ciclos infradianos. Otro ejemplo de un ciclo infradiano puede ser tal vez el de las aves migratorias. ¿Okay? Durante las temporadas cálidas, en el lugar de donde provienen, se quedan ahí, están comiendo, están conviviendo, se reproducen también. Y como no pueden invernar y los climas fríos les perjudican, cuando empieza a cambiar el clima y empieza a llegar el otoño y el frío, se van. Agarra toda la población completa y se va a otro lado, donde durante esa época del año sea cálido. Entonces, en este caso estamos hablando de una población que se desplaza completita durante una estación o 2 estaciones específicas. Ahora vamos a ver cómo sería, por ejemplo, los multianuales. Estamos hablando de especies de vidas larguísimas, tal vez, con periodos reproductivos gigantescamente enormes, como las ballenas o las tortugas, que ya no es que se reproduzcan una vez al año, sino que se reproducen una vez cada 10, 15, 20 años, cada 25 años, que hacen un desplazamiento, se reproducen y luego otra vez se vuelven a dispersar por el mundo, ¿okay? Y no se vuelven a ver en 20 años. Esos son los ciclos multianuales, ciclos muy largos de animales que tienen ciclos de vida también muy largos y longevidades muy altas. Luego tenemos los ciclos circadianos. Los ciclos infradianos son aquellos que tienen una duración superior al día. Los ciclos circadianos son esos ciclos que se repiten día a día. Podríamos decir que son los hábitos diarios de una especie. Uno de estos ejemplos de hábitos diarios puede ser la dicotomía entre si eres un animal diurno o eres un animal nocturno, lo cual cambia tus niveles de actividad. O sea, si eres diurno, por ejemplo, pues durante el día estás activo y durante la noche te vas a dormir o descansar, lo que tú quieras. Si eres nocturno, por el contrario, es al revés. Durante el día buscas dónde esconderte y durante la noche es cuando estás activo, cazando o haciendo lo que quieras hacer. ¿Okay? Otra cosa que vemos y que es muy interesante es el desplazamiento de las poblaciones de acuerdo también al ciclo circadiano. Voy a dar un ejemplo que tal vez no sea muy carismático, pero pues es el más claro, que es el de las algas. Las algas sabemos que son fotosintéticas, ¿okay? Y por eso tengo aquí este tarro con agua. Las algas viven en cuerpos de agua, ¿okay? Son acuáticas.
Imaginemos que este tarro con agua, voy a cambiar la imagen para que se vea más claro. En un segundito. Ahora sí. Imaginemos que este tarro con agua es un lago. La parte de arriba pues es la superficie que normalmente vemos si nos paramos junto al lago, y sabemos que pues el lago tiene una profundidad y un lecho. Ya sé que es un ejemplo un poquito primitivo, pero sí se va a entender. Ahora, las algas, tal vez podemos imaginarnos que están ahí en el agua por todos lados, pero no, de hecho se mueven, suben y bajan de acuerdo a sus ciclos circadianos, de acuerdo también con la disponibilidad de luz del sol. ¿Por qué? Porque las algas requieren de la luz del sol porque son fotosintéticas. Entonces, ¿cómo es el desplazamiento circadiano de las algas en la columna de agua? Vamos a explicarlo. Durante la mañana, vamos a decir, cuando el sol todavía está empezando a salir, las algas están abajo y comienzan a subir conforme va subiendo el sol hasta llegar a la media. Las algas van subiendo hasta que están todas aquí. O sea que si tú en ese momento buscas algas en esta parte de abajo, no las vas a encontrar. Están todas aquí arriba. ¿Por qué están aquí arriba? Porque están tratando de aprovechar la luz del sol. Se pueden desplazar, suben y están todas aquí arriba, tomando toda la cantidad de sol para hacer su fotosíntesis, todo lo posible. Luego, cuando el sol ya, vamos a decir, ya llega la tarde, noche, ya es de noche, cuando el sol se empieza a ocultar, la intensidad lumínica baja, las algas comienzan a descender. ¿Por qué? Porque van a entrar a su ciclo nocturno, en el cual ya hacen otros procesos que no requieren luz, ¿okay? Y bajan su temperatura también. Entonces las algas se quitan de la superficie, descienden y ocupan la parte inferior de la columna de agua. Eso quiere decir que si en ese momento intentas buscar algas en la parte superior de tu lago, no las vas a encontrar. Esos son desplazamientos circadianos. ¿Okay? Voy a poner esto por aquí y voy a regresar a la presentación. Y precisamente este ejemplo nos permite ver cómo entender el comportamiento, cómo entender la estructura espacial, temporal y todas las demás estructuras y el comportamiento de una población. Es muy importante incluso al momento de hacer una investigación. Si yo como biólogo no sé esto que yo les acabo de decir y quiero hacer un estudio de microalgas en un cuerpo de agua para determinar tal vez el nivel de contaminación que hay, y no sé nada de esto, y yo voy y tomo mis muestras como Dios me dio a entender, mis resultados no van a ser válidos. ¿Por qué? Porque no estoy considerando los ciclos circadianos. O sea, yo voy y lo tomo en la tarde, en la noche, no me importa, y le estoy tomando de todos lados, no va a salir bien. En cambio, si yo estoy informado de esto, conozco el comportamiento de la población a través de la observación, a través del estudio, puedo tomar las muestras que necesito en el momento que lo necesito, y mis resultados van a ser homogéneos y válidos. Entonces, todo eso es importante. Pero llegamos al último punto, que es ¿por qué estudiar las poblaciones? ¿Okay? ¿Por qué es la ecología de poblaciones en específico es tan estudiada o tan socorrida? ¿Por qué todos los ecólogos están hablando siempre de poblaciones? ¿Por qué no hablan de comunidades? ¿Okay? Para empezar, las poblaciones tienen características emergentes interesantes. ¿Okay? Ya vimos que a diferencia de otros niveles de organización, las poblaciones tienen características emergentes por todos lados, que tienen un montón. O sea, estamos hablando de densidad, población, estratos, comportamientos, tasas reproductivas, piscina genética, todo eso es muy interesante y no lo encontramos en otros estratos. Entonces, las poblaciones son tan estudiadas porque tienen un montón de características emergentes que se pueden estudiar, y ya vimos que estudiar esas características emergentes tiene utilidades válidas. Otra cosa es que es el tamaño ideal para el estudio. ¿Okay? Esto está determinado tal vez por nuestra longevidad, ¿okay? O por nuestro estilo de vida. Pero estudiar una población
es el tamaño ideal para que no sea una investigación muy chiquita, ni una investigación súper increíble que me tarde toda mi vida y no la termine. Como sería, por ejemplo, intentar estudiar una comunidad entera. También tiene es el tamaño ideal para cuánto puedo abarcar yo como ser humano en conocimiento. Es relativamente es factible, es posible entender de manera completa, íntima y profunda todas las características de una población. Ahora, intentar comprender toda una comunidad o todo un ecosistema, o sea, con todas las interacciones, ya vimos durante la sesión previa, lo de las interacciones entre los seres vivos, qué tan complejo pueden llegar a ser esas redes de interacciones. Tratar de hacer eso para todas las poblaciones que conforman una comunidad es algo demasiado difícil, muy difícil, o sea, requiere un esfuerzo gigantesco. Y quién sabe incluso si durante el tiempo de vida de una persona puede llegar a terminar un estudio completo de una comunidad. Entonces por eso se estudian las poblaciones, porque es el espacio ideal para abarcar, ¿okay? En cuanto a tiempo, en cuanto a tamaño, en cuanto a todo, ¿okay? Pero ese no es el único motivo. Las poblaciones tienen interacciones muy variadas. Es interesante estudiar las interacciones de una población con otra, sin llegar a meternos a una comunidad completa. Regresamos al ejemplo de los monos. Es interesante ver cómo dos poblaciones de monos interactúan entre sí y eso nos ayuda también a comprenderlos, ¿okay? Muchas aplicaciones potenciales, ¿okay? Estudiar a las poblaciones es importantísimo porque muchas veces las poblaciones son la unidad operativa de muchas cosas, ¿okay? La población de venados, conocer una población de venados nos ayuda a saber si esa población se encuentra en buen estado o se encuentra en un estado de decrecimiento o incluso en un riesgo de extinción, lo cual a su vez nos permite administrar de manera eficiente el recurso. Lo mismo con los peces, o cualquier otro recurso natural que nosotros podamos aprovechar. Las plantas, ¿okay? Los bosques son poblaciones de plantas, son seres vivos, ¿okay? Y conocer la tasa de crecimiento, la densidad, el ciclo de vida, el tiempo el crecimiento de la población como tal, nos permite a nosotros, o debería permitirnos, saber hasta qué punto es sustentable explotar el recurso y en qué punto estamos reduciendo o incluso poniendo en riesgo la población, lo cual obviamente no es algo positivo porque eventualmente nos quedamos sin recursos, ¿okay? Todo eso es importante. Y tal vez la más importante de las motivaciones para estudiar las poblaciones es que la población es la unidad evolutiva. Ya lo había mencionado, repito, un individuo no puede evolucionar porque la evolución es el proceso que se va dando a través de cambios genéticos propiciados por la reproducción, y son las poblaciones las que evolucionan a lo largo del tiempo conforme se van enfrentando todos los individuos que forman parte de esa población a las diferentes características y necesidades ambientales, los desafíos que pone la naturaleza, algo que llamamos selección natural, y el cambio que sufre una población de cómo estaba antes a cómo queda después de enfrentarse a una prueba del medio ambiente. Eso es la evolución, ese cambio, esa transformación. La población ha evolucionado en algo distinto. Entonces, un individuo no puede evolucionar. Las comunidades son una suma de poblaciones. Entonces es la población la que evoluciona. Y eso lo hace muy interesante, ¿okay? Nos da un campo de estudio gigantesco. Y cuando empecemos a ver la parte de evolución van a ver por qué. Ya con esto terminamos la parte de la explicación, ¿okay? En esta ocasión sí les voy a explicar su tarea en el video, ¿okay? No es una tarea difícil, pero he visto que hay algunas dificultades al momento de entender. Oiga, maestro, ¿qué tengo que hacer? Y ahí está explicado en el documento que les dejé. Pero bueno, entiendo que algunos de ustedes tal vez no pueden acceder al documento o les está costando un poquito de trabajo entender lo que dice. Entonces, vamos a ahorrarnos. No, de todos modos el documento va a estar disponible, ¿ok? Con la fecha de entrega y todo lo necesario. Pero se los voy a explicar. Vamos a pasar al documento. Aquí está.
el mismo documento que hemos estado utilizando, pero que dice una actividad distinta. Actividad de la sesión virtual 3, bloque 3, ¿ok? Que vendría a ser para ustedes el ADA 2. Tras visualizar el video que están viendo en este momento, obviamente, vas a investigar a través de los recursos a tu alcance, ya sea internet, el teléfono, lo que tú puedas, de la manera que tú puedas, alguna población humana de México. ¿Okay? Puede ser, por ejemplo, la de aquí de Mérida, si quieres, si no te quieres ir más lejos, o Yucatán. Y vas a encontrar en esa investigación los siguientes datos o parámetros poblacionales: el tamaño de la población, la densidad, su tasa de natalidad, su tasa de mortalidad, su tasa de crecimiento, distribución por sexo y edad. Y además de todo esto, vas a buscar 3 indicadores más que tú quieras de la población. ¿Okay? Ahí sí te doy la libertad de que escojas 3 más que a ti te resulten interesantes o que tengas a la mano. Obviamente, para encontrar este tipo de datos, yo te sugiero mucho que utilices la página oficial del INEGI. El enlace está más abajito en la publicación de este blog, está señalado claramente página de la link de la página oficial del INEGI, y le vas a poder dar clic, ¿okay? Para que no tengas que estar buscando tus páginas raras. Y yo sugiero que vayas a esa página, ahí vas a encontrar todo, ¿okay? Una vez que ya investigaste, vas a plasmar lo que encontraste en un documento. ¿Cómo lo vas a plasmar? A mano. Lo puedes hacer a mano si no dispones de la suite ofimática, o en esta ocasión, si dispones de la opción, te dejo que lo hagas directamente en Word, ¿okay? Esta vez sí me puedes entregar tu Word con todo, de tal forma que describas la población elegida, ordenando la información en gráficos. Vamos a hacer esos gráficos. Si cuando entren al INEGI van a ver que INEGI tiene sus gráficos, ¿okay? Entonces, lo único que van a hacer es, por ejemplo, densidad, el número y el gráfico, ¿no? Tamaño, el número y el gráfico. Tasa de natalidad, lo mismo. ¿Cuál es la tasa de natalidad? Tal. Y el gráfico, ¿okay? Y los gráficos generalmente van por años. Va mostrando cómo va cambiando la tasa de natalidad, el tamaño, la densidad, todo por años. Entonces, lo vas a ordenar en forma de gráficos y lo vas a poner en tu documento. Si lo vas a hacer a mano, pues sí te va a tocar dibujar los gráficos. No tienen que ser dibujos así súper increíblemente hermosos, ¿okay? Dentro de lo que tus limitantes, simplemente trata de que se vea claramente los datos y que tengan las proporciones correctas, nada más. Tampoco tienes que estar así con la regla milimétrica midiendo las distancias y nada, ¿ok? Y aquí viene la parte importante. Esto es con la finalidad de que ustedes aprendan a buscar la información en internet. Yo les estoy diciendo en esta ocasión que tienen que buscar, pero va a llegar un momento dado en que nadie les va a decir qué es lo que tienen que buscar, ni dónde lo tienes que buscar. Entonces, esto va a ser un entrenamiento para que aprendan a buscar datos poblacionales. Y una vez que ya hayas hecho tus gráficas ahí muy bonitas, que prácticamente van a ser un copy-pasteo, ¿okay? Vamos a ser claros, ¿ok? No tienes que inventar ni crear nada. Ahora sí, tú, con tus propias palabras, me vas a escribir una breve conclusión, ¿okay? En una hoja aparte, una breve conclusión, de verdad, un tercio de página, media página cuando mucho, donde me indiques lo que puedes aprender de la población que escogiste, basándote en los datos que observaste. Si la población está creciendo, si no está creciendo, qué crees que eso puede significar, tal vez la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres, no lo sé. Ahí sí es tu opinión, lo que tú piensas que aprendiste con tus propias palabras. Esto no lo puedes copiar y pegar de ninguna parte porque son con tus propias palabras. Una vez realizado esto en tu libreta o bien hojas aparte, tomas una foto de tu trabajo con tu teléfono celular y ya sabes, lo pones en un documento y me lo envías al correo, ¿okay? Obviamente si hiciste la tarea directamente en Word, pues no tienes que tomar ninguna foto, solo me mandas el Word. Recordemos también que el documento tiene que tener una portada donde se indique grado, grupo, nombre completo del estudiante, la tarea y todo, ¿okay? Igual la portada la puedes hacer a mano, ¿okay? Por favor, siempre mándenme la portada. A veces tengo problemas para ver quién me está mandando el correo, sobre todo se dice el correo en chamaquito097 @hotmail.com y el trabajo no tiene portada, entonces pues, no puedo saber quién me envía el correo. Por favor, pongan siempre la portada, ¿sí? O como mínimo dentro del correo indíquenme claramente grado, grupo y nombre completo,
¿ok? Y me la van a enviar a la dirección de siempre, que es mpino.yol@gmail. El trabajo es para entregar a más tardar el domingo 31 de mayo, el próximo domingo, a la dirección de correo. Y ya sin más, les recuerdo que no olviden comentar a la publicación del blog al final, por favor, con nombre completo, grado y grupo, va a ser su pase de lista, ¿ok? La siguiente clase va a ser el jueves. Nos vemos el jueves para la siguiente clase. Yo con esto me despido, que tengan un buen día, tarde o noche.